Bien, hermanos, vamos a continuar. Disculparán que les estamos moviendo, pero la verdad que, como ustedes pueden comprender, hay hermanos mayores y la verdad que el calor es bastante peligroso. Por eso que les hemos movido para acá. Vamos a continuar con la tercera parte de esta serie que hemos aperturado, que es la familia o los roles de la familia cristiana. Hemos visto los roles del esposo, de la esposa. Ahora vamos a entrar a ver los roles de los hijos. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante. Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿Tenemos? Amén. Listo. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, aquí estamos hablando, es un mandamiento de parte de Dios a todos los hijos que tienen el deber, escuche bien, tienen el deber y la obligación de obedecer a vuestros padres, porque es justo. Ahora, a ver, ya estamos, presten atención acá, todos ya apuntaron, presten atención por favor. Bien, en esto vamos a ver dos partes. Todos los hijos tienen que estar bajo la dirección tanto del padre como de la madre. ¿Hasta cuándo? La pregunta es: ¿hasta cuándo un hijo, creen ustedes, hermanos, que están bajo la protección de un hogar? ¿O hasta cuándo un hijo va a permanecer bajo la dirección del padre y la madre? De acuerdo a la ley terrenal, hasta los 18 años, hermano. Hasta los 18. Pero ¿qué dice la ley celestial? No sale, hermano, de la cobertura del Sí, padre. el padre y la madre, escuchen bien, los hijos están bajo el padre y la madre. ¿Hasta cuándo? Hasta que forman un nuevo hogar. Mientras estén en el hogar, pertenecen, o sea, tienen el deber y la obligación de obedecer a vuestros padres. Cuando ustedes forman un nuevo hogar, se constituye una nueva familia. Ahí es donde se forma un nuevo núcleo familiar. Por eso que todo hijo el deber, su obligación es obedecer a tanto al padre y a la madre. Hasta el día que se casan. El día que se casan, su deber es obedecer ¿a quién? A vuestro esposo. Porque el esposo ya es la cabeza, ¿no? Si supongamos el caso que su padre o su madre le diga una cosa y su esposo le dice otra cosa, ¿a quién ustedes van a obedecer? Si ustedes están entre la espada y la pared, ¿no? Y su padre le aconseja una cosa y su esposo le dice otra cosa, ¿qué determinación debe tomar usted? Según lo que Dios manda en su palabra, el deber es para con su esposo. Desde el momento que usted forma un nuevo hogar, ya su padre y su madre, obviamente el respeto se mantiene porque han sido los que le han criado, pero usted es una nueva familia ya con el esposo con el cual usted se ha casado. Por eso que manda a los hijos que mientras estén bajo el tutela del padre y de la madre, su deber es obedecerlo, ¿no? Hasta el momento en que se unen. Por eso que la Biblia dice: ya no son más dos, mas son una sola carne. El deber de la esposa es obedecer al esposo desde el momento en que forman una nueva familia. Los hijos tienen el deber de obedecer tanto al papá y a la mamá mientras están bajo su protección, según la palabra. La responsabilidad de los hijos va a incluir lo siguiente. En cuanto a si son menores de edad, bueno, si son menores de edad, vamos a ver con los menores de edad. Vamos a ver menores de edad y mayores de edad. En cuanto a los menores de edad, los pequeños, Proverbios 13:24. Vamos a ver qué dice Proverbios 13:24. ¿Qué pasa con los hijos? Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El deber de un padre es corregir a su hijo mientras es pequeño, mientras es menor de edad, tiene que corregirlo
Y el castigo, escuche bien, y el castigo, según Dios, no según la sociedad, porque la sociedad ahora prohíbe golpear a los niños, y Dios nos dice que mientras el padre corrige desde pequeño, castiga al niño, obviamente cuando se porta mal, eso va a hacer que ese niño crezca con bien, porque si no lo corrige, dice como si tú lo aborrecieras, porque el hijo va a creer que lo que está haciendo está bien, aun cuando está mal. Por eso dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Es bueno que los padres corrijan a los niños, para que cuando los niños están bajo la protección del padre, los hijos van a obedecer al padre, porque han sido corregidos. Si no lo corrigen, entonces lamentablemente dice Dios que no estás amando a tus hijos. Y esto lo vemos. Todos los delincuentes, todos los sicarios que son jóvenes, que han muerto, ustedes ven que sus padres, mayormente sucede esto en hogares destruidos. Cuando no está papá, queda la mamá abandonada con los hijos. ¿Qué pasa con los niños? Los niños a veces, como no tienen educación, como no se les instruye, quedan al aire y tienen con malas personas que les empiezan a dar malos consejos y empiezan a hacer cosas que no convienen. Luego se convierten en asaltantes, sicarios, y luego están siendo asesinados muy jóvenes. Los padres, lamentablemente, como no corrigieron a sus hijos, no lo castigaron, no lo disciplinaron, luego cuando ellos crecen ya no lo obedecen. Por eso que hemos tenido la oportunidad de conversar con madres que han tenido que enterrar a sus hijos por sicariato, y lamentablemente lloran, y ellos dicen, si yo hubiese castigado a mi hijo, tal vez nunca me hubiese sido desobediente, y tal vez me hubiese obedecido, y tal vez no estuviera muerto ahora. Pero lloran cuando ya está perdido. ¿Por qué? Porque nunca la gente piensa que uno ama al hijo cuando no le pega, cuando no le castiga. La Biblia manda a castigar a los hijos cuando hacen las cosas mal. No solamente llamarle la atención. La Biblia dice corrige con vara. Y eso muchos padres no están dispuestos a castigar a sus hijos. Y cuando no haces eso, la Biblia dice que tú estás aborreciendo a tus hijos. ¿Por qué? Porque le estás enseñando inconscientemente. Recuerde que las personas en el cerebro tienen tres áreas: un consciente, un inconsciente y un subconsciente. El niño entiende que si no recibe corrección, si no recibe castigo, entiende que lo que ha hecho está bien. Por lo tanto, va a seguir haciéndolo. Entonces el padre piensa que porque lo ama, bueno, no lo castigo porque yo lo quiero, por eso no lo castigo. Al contrario, la Biblia manda que el padre que ama a su hijo, desde pequeño lo castiga, para que cuando sea grande no se aparte. Y esto está escrito en cualquier Biblia católica. Si ustedes se ponen a ver en el tiempo antiguo, todas las personas, los padres nos han corregido, nos han castigado con correa, nos han castigado con vara, y hemos crecido personas de bien. Lamentablemente en este último tiempo el diablo ha torcido todo, y hoy en los estados se han sacado leyes que no se puede golpear a un niño porque si no te va preso. Y es más, hay países donde los niños pueden denunciar a los padres y los padres se van presos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe perfectamente este principio. Cuando uno corrige al niño desde pequeño, aunque le duela al niño, aunque llore, aunque a ti te duela, con amor se castiga. Aunque te parten el alma, se castiga. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia que lo va a hacer crecer con bien. Es más, si no te basta ese texto, mira, vamos a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino. No dice adolescente, porque hay gente, no es niño, no entiende. Cuando sea grande ya él va a entender. Mentira. Aquí habla a los niños. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Grande, escuche bien, grande no se puede corregir. Un árbol, la misma naturaleza nos enseña, cuando el árbol nace chueco, ya cuando está grande tú no lo puedes enderezar, no se puede. La oportunidad que los padres tienen para con sus hijos es mientras son niños. Si de niños no lo han disciplinado, de grandes no van a poder controlarlos. Por favor, a los que nos están viendo a través del canal, entiéndanlo. Dios nunca se equivoca. Dios ha ordenado a disciplinar a nuestros niños, no con odio. No se castiga tampoco golpearlos salvajemente. No se castiga con la mano, se castiga con vara. La Biblia manda con vara.
porque la mano no se castiga. ¿Por qué? Porque puede hacer daño. No se levanta la patilla porque mata la neurona. No se jala las orejas también porque puede romper los huesecillos que tiene la oreja. Se castiga con correa, con vara. Con eso se castiga en las nalgas, y lo tiene que hacer el padre, no la madre. Si no está el padre, la madre puede hacerlo. Pero si el padre está, el padre tiene que castigarlo, porque así está estipulado en la palabra. Si no hacemos eso, después tendremos muchos problemas. Los hijos nos darán muchos dolores de corazón, mucha tristeza, muchas lágrimas van a derramar. La Biblia dice que si desde niño tú me instruyes, de grande no se va a apartar. Jamás te traerá una vergüenza. Jamás la gente hablará mal de tus hijos. Jamás el mundo podrá decir que es así o es asá. ¿Por qué? Porque tú lo supiste criar con bien, bajo la dirección de la palabra. Desde temprano lo castigaste, desde temprano lo corregiste, y él entenderá y hará lo mismo con sus hijos. Porque recuerde, todo lo que se siembra se cosecha. Si tú siembras bien, vas a cosechar bien. Pero si siembras mal, también mal te irá, y será triste ver qué es lo que pasa a tus generaciones. Por eso que los padres son responsables. Los hijos, mientras están pequeños, tienen que ser corregidos. ¿Qué pasa ahora con los hijos cuando son mayores? Aún después de casados, escuchen, los hijos mayores, aún después de casados, tienen el deber de tener respeto por vuestros padres. No tampoco se vayan al otro extremo de decir, bueno, yo ya estoy casado, solamente me dedico a mi esposa y a mi esposo y a mis hijos, y abandonan a los padres. Eso es pecado también. El hijo mayor tiene que guardar, los hijos casados, respeto para con vuestros padres. ¿Para qué? Para que les vaya bien. ¿Para qué? Para que Dios los bendiga. ¿Para qué? Para que Dios los prospere en cualquier circunstancia o situación que emprendan. Efesios capítulo 6, verso del 2 al 3. Efesios capítulo 6, verso del 2 al 3. ¿Lo encontró? Dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué quiere decir? Que este mandamiento de honrar, de obedecer a tus padres, es un mandamiento que Dios mismo ha puesto una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien. Todo hijo que nunca obedeció a sus padres, por más inteligente que sea, jamás le va a ir bien. Para que te vaya bien y seas, ¿qué más?, de larga vida sobre la tierra. Aquí hay dos promesas que Dios hace a los hijos que siempre han respetado y honran a su padre y a su madre, aún después de estar casados. ¿Cuáles son? Que le vaya bien, o sea, que lo prospere, que nunca le falte nada. Y lo otro, que añada años a su vida. ¿Por qué? Porque hay muchos que su edad, hermano, terminan su edad en esta tierra muy temprano. Dos promesas Dios hace cuando tú honras a un padre y a una madre. Que te vaya bien. Tú quieres ser prosperado, tú quieres que en el trabajo te vaya bien, tú quieres tener un mejor sueldo, tú quieres que, no sé, poner una empresa, tú quieres que te vaya bien en el negocio. Honra a tu padre y a tu madre. Si tú nunca has honrado a tu padre y a tu madre, no importa si tengas 2 o 3 empresas, siempre te va a ir mal, porque es una promesa de parte de Dios. Solamente aquellos que honran a su padre y a su madre les va a ir bien y serán de largos años sobre esta tierra. Debe honrarlos en la vejez mediante el cuidado y apoyo. Los hijos tienen el deber de honrar a sus padres aun cuando son ancianos. Mire, hubo un problema, escuche bien, hubo un problema cuando en el tiempo de Jesús, cuando los fariseos empezaron a enseñar cosas tomando la ley, porque hay gente así que toma la ley para beneficio propio, o en otras palabras, que toma la escritura. Vamos a ir a estudiar esto a Mateo capítulo 15, verso 1 al 6. Mateo capítulo 15, verso 1 al 6. Los hijos siempre tienen que, cuando los padres son ancianos, siempre tienen que apoyarlos, cuidarlos, aún con apoyo económico. No diga, nunca se olvide de todo lo que los padres hicieron por ustedes. ¿Lo tiene? Mateo 15,
aquí relata una historia, dice lo siguiente. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, mire, escribas y fariseos, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Miren, aquí para empezar, los fariseos y los escribas, los que conocían la escritura, ¿qué hacían ellos? Ellos tenían tradiciones que guardaban, tradiciones de los ancianos. O sea, no eran mandamientos de Dios, pero ellos lo obedecían como mandamiento de Dios. Así hay mucho todavía en muchas iglesias, que la gente obedece lo que les han dicho los ancianos, lo que les han dicho sus pastores anteriores. Pero si lo que les han dicho no está en la palabra, no puedes tú obedecer. Todo lo que la palabra dice, manda. Aquí ellos estaban obedeciendo tradiciones de los ancianos. Y ellos lo reclamaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Ok? La tradición era que todos deberían lavarse las manos antes de comer, cosa que está bien por higiene. Pero ellos lo habían tomado como una tradición. Dice, y respondiendo él, Jesús responde y le dijo: ¿por qué? Les hace otra pregunta. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cómo? ¿Cómo lo quebrantaron? El verso 4 lo explica. Dice, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, dijo Jesús, cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no he de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Les explico. ¿Qué pasa? Los judíos, los fariseos habían enseñado que no importa si tu padre, tu madre, que son ancianos, están pasando necesidad, tú tienes que traer tu dinero y entregarle en las ofrendas, porque ese es el mandamiento de Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban quebrantando el otro mandamiento, no estaban honrando. O sea, tú ibas a dejar que tu padre y tu madre pasen necesidad por cumplir otro mandamiento. Si la Biblia manda que el primer mandamiento con promesa es honrar a tu padre y a tu madre, y eso era un gran problema. Los judíos estaban haciendo que los hogares, hermanos, se dividieran. ¿Por qué? Porque los ancianos eran olvidados por sus propios hijos. ¿Por qué? Porque los judíos les presionaban, en vez de ayudar a su padre, iban y dejaban la ofrenda. Cuando ustedes vean que sus padres o su madre tengan necesidad, ese dinero que ustedes van a entregarlo de repente en el diezmo o en la ofrenda, ayuden a su padre, a su madre, porque el que honra al padre y a la madre, dice la Biblia, le va a ir bien. Entonces no se vayan al extremo de los religiosos por tener dinero, porque ellos querían coger todo el dinero. Decían, no, primero entrégale a Dios. Si la Biblia manda que los diezmos y la ofrenda también sirven para apoyar a los ancianos, para apoyar a las viudas. Pero como ellos querían coger todo el dinero, pusieron un mandamiento de hombre por encima del mandamiento de Dios. Por eso, aquella persona que dice, de repente que ve que su padre y su madre no tienen para comer, y viene y deja su ofrenda y le deja a su padre y a su madre sin alimento, sin medicina, usted está quebrantando la ley, usted está en maldición, porque la Biblia manda a honrar al padre y a la madre. Y lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo como para Dios también. Por eso que ellos ponían cargas, como decía Jesús, ustedes ponen cargas que no pueden ni ustedes siquiera llevar. Entonces, nunca deje de honrar, por más que esté casado, por más que ya tenga una nueva familia, siempre acuérdese de sus padres, siempre visítenlos, siempre ayúdenlos. Si tienen la posibilidad de ayudarle económica, ayúdenlos, porque la Biblia manda que de esa manera van a ser bendecidos. Dios va a bendecir a los hijos que honran a sus padres y a sus madres según la Biblia. ¿Dónde dice eso? Lo hemos lecturado, Efesios capítulo 6, verso ¿qué? Acuérdense, versos 2 y 3. Nunca lo olviden. Ahí hay dos promesas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las promesas? Larga vida y que le va a ir bien. ¿Qué es ir bien? La bendición de Dios en todo lo que tú emprendas. Abres un negocio, una empresa, lo que sea. En todo lo que tú hagas te va a ir bien. Cuando tú... No, pero hay algunos que dicen, no, pero mi mamá siempre ha sido mala conmigo, siempre me ha tratado mal. Y tienen en su corazón el resentimiento por sus padres. Hay gente, incluso hay cristianos,
que no han perdonado a sus padres. Y yo digo esto, obviando los nombres, porque hemos conversado, dado salida a mucha gente, ¿no? Que en su corazón hay resentimiento por sus padres, porque los golpearon mucho, porque nunca les educaron, ¿no? Y les culpan a los padres, nunca me educó, y hay una raíz de amargura dentro. Eso no está bien. Si esa raíz de amargura no sale, jamás ustedes podrán ser felices. Usted, aunque su padre o su madre se haya portado mal, recuerden siempre, hónrenlo. No que fue un mal padre, que fue una mala madre. A ti no te toca juzgar, es a Dios a quien le toca juzgar si fue un buen padre o fue una buena madre. Dios es el que lo va a juzgar. A ti te toca honrarlo. A pesar que no te dio y tú puedes darlo ahora, tú dalo. Porque así Dios te va a bendecir. Porque si tú quieres establecer la ley, ojo por ojo y diente por diente, estás volviendo a la ley y jamás estarás en la gracia. La gracia te enseña a amar, la gracia te enseña a perdonar, la gracia te enseña a hacer, hermano, las cosas como Dios manda, para que estés en paz. Entonces, si los hijos quieren ver muchos días en su vida y ser bendecidos, acuérdense, en todas las cosas que emprendan, tienen que empezar a obedecer y a honrar. Son dos cosas, obedecer y honrar a sus padres, pues así Dios lo ha dicho. ¿Qué es obedecer? ¿Qué es honrar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me podría decir? Diferencia entre obedecer y honrar son dos cosas distintas. El mandamiento es obedecer y honrar. Honra va ligado al respeto. Nunca irrespeten a su padre o madre. Ustedes saben que cuando hay un irrespeto a los padres hay maldición. ¿Alguien me puede hablar un caso en la Biblia donde el hijo irrespetó al padre y cayó maldito? ¿Alguien recuerda alguna historia de la Biblia? No irrespetó, simplemente le pidió su dinero. ¿Le pidió su... ¿Cuál? Ahí está. ¿Quién le vio desnudo a su padre? ¿Josué? ¿Cómo que Josué? ¿Quién? ¿Quién fue el padre? Noé. Su hijo menor, llamado Can, le vio desnudo a su padre y se burló. ¿Y qué hizo? Fue maldito Can. Toda la tierra de Canaán, mire cómo está África. Toda África son descendientes de Can. ¿Cómo vive África? En maldición, en hambre. Todos ellos son descendientes de Can. Por el respeto, porque Dios así considera. Mira, el respeto que un hijo tiene que tener para un padre, mira hasta dónde Dios lo lleva. Por eso que muchos jóvenes siempre mueren temprano, porque jamás respetaron a sus padres, nunca los han honrado. Hónrenlo, porque hay gente que quiere honrar a sus padres cuando se han muerto. ¿De qué sirve? Hónrenlo mientras está con vida, déanlo todo, ayúdenlo, ¿no? Pero siempre no saliéndose de los parámetros de la Biblia. Amén. Esos son los deberes de los hijos para con los padres. Ahora vamos a ver el rol de todos los padres. Porque primero hemos visto como esposo, esposa, hijos. Ahora como padres. Vamos a ver cuáles son los roles de los padres, tanto para el varón como para la mujer. Colosenses capítulo 3, verso 21. Colosenses capítulo 3, verso 21. Dice la escritura: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Alguien podría ayudarnos aquí? A ver, por acá los teólogos. ¿Alguien podría indicarnos a qué se está refiriendo? ¿Cómo que los padres exasperan a los hijos? ¿De qué manera? Claro. Uno, los insultan, los tratan mal, los gritan por las puras, nunca los aconsejan,
nunca los dan amor, nunca los dan cariño, ¿no? Padres, dice la Biblia, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten, para que no piensen que la vida no vale nada. Ustedes recuerdan la noticia, 2 niños se mataron, 2 niños, 2 hermanos. ¿Por qué? Porque su padre siempre los golpeaba. ¿Por qué? Por las puras. Llegaba a casa, no tenía trabajo y simplemente se les quitaba con los hijos. Y así hay padres que llegan con problemas, los problemas de la calle los traen a la casa. Jamás hagan eso. Los problemas de la casa, escuchen bien, los problemas de la calle jamás traigan al hogar, déjenlo afuera. Los problemas que hay entre esposos, que tampoco lo sepan los hijos, porque eso los hijos lo van a ver y va a ser destructivo para ellos. Padres, nunca exasperen a vuestros hijos. La Biblia manda esto y que tenemos que tener muy presente. Vamos a ir a Efesios 6:4. ¿Qué dice Efesios 6:4? Miren, son 2 textos diferentes y Dios los vuelve a repetir casi lo mismo. Mandamiento dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Porque hay muchos, escuche bien, hay muchos padres que hacen que sus hijos les odien. Hay muchos hijos que odian a sus padres. Yo he conversado con jóvenes que quieren que sus padres se mueran. Yo quisiera que mamá, papá se mueran. Y tienen algo dentro de su corazón y eso no puede sanar. Es más fácil botar un demonio que sanar la herida dentro de un corazón. ¿Y sabe por qué? Porque los padres, tanto el papá como la mamá, jamás entendieron a sus hijos. Por eso que la Biblia manda, dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque el hecho de ser su padre no te da el derecho de hacer con tu hijo lo que tú quieras. Tú tienes un hijo para que lo eduques de acuerdo a lo que Dios te ha mandado por su palabra. Porque esos hijos no son tuyos, son encargados de Dios hacia ti, porque un día ellos van a crecer. Usted ha visto que los hijos crecen y dice: yo cuando crezca voy a matar a mi padre. Hay muchos casos así. Yo cuando crezca voy a matar a mi padre porque mi padre siempre le golpea a mi madre. Y nacen con ese resentimiento, con ese deseo de matar a su propio padre. ¿Por qué? Porque han provocado el odio en su corazón, porque nunca han sido ejemplo. Y eso la Biblia también nos manda. Por eso es la responsabilidad de los padres darle a sus hijos la crianza, escuche bien, la crianza que les prepare para una vida que agrade a Dios. El deber y la responsabilidad como padres es preparar, escuche, más que educación. Si tú no puedes ponerle un buen colegio porque no te alcanza el dinero, no te preocupes. Y tampoco la madre venga acá a querer decirle, al presionarle al papá para que le pongan en la mejor universidad, en el mejor colegio, porque no lo alcanza. Si el padre determina que hasta ahí no vas a poder, hasta ahí. Lo que tú como padre tiene que ser tu preocupación, sí, porque muchos hemos cometido todo, hasta yo, todos hemos cometido muchos errores. Queremos que nuestros hijos sean los mejores. Pero recuerde, no, una buena nota implica que tu hijo, hermano, es bueno, o una mala nota implica que tu hijo es malo en algo. Tus hijos tienen talentos que a veces tú no entiendes. Tus hijos a veces no van a ser como tú eres. Escucha, aprenda esto. Tus hijos a veces no serán como lo que tú quieres, porque a veces los padres quieren: no, yo quiero que mi hijo sea doctor, quiero que mi hijo sea abogado, quiero que mi hijo sea esto o aquello. A veces los hijos no son lo que nosotros queremos ser, ¿no? Y no se ciegue, porque ellos tienen que vivir. Lo del deber como padre tuyo es darle ¿qué? Darle una crianza que le prepare para una vida que agrade a Dios. Ese es tu deber principal como padre. Enseñarle las Escrituras, enseñarle la Biblia. ¿Para qué? Para que todo lo que él haga sea agradable ante los ojos de Dios. Y si es agradable ante los ojos de Dios, Dios lo va a bendecir. Y Dios, aún hay gente que nunca ha pisado una universidad y tiene empresa. ¿Por qué? Porque ha sabido, su padre ha sabido instruirlo en cosas que agraden al Señor, y es el Dios el que bendice, no es el hombre, no es el diablo. Uno tiene que entender eso. Vamos a ver esto, ¿eh? El deber tuyo como padre, vuelvo a repetir y anótelo si no lo ha anotado,
es preparar a tu hijo para una vida que agrade a Dios. Los padres preparan a sus hijos para ir a la mejor universidad, para convertirse en doctor. ¿Cuántos doctores están en el infierno? ¿Cuánta gente que ha ido a las mejores universidades son drogadictos? ¿De qué le vale ponerle en la mejor universidad si al final se va a perder? El deber como padre de usted es prepararle para una vida que agrade a Dios. Vamos a la Biblia, Deuteronomios 11, 18 al 25. Deuteronomios 11, 18 al 25. Vamos a ver aquí un poco que estudiar. ¿Lo tienen? Así que padres, no golpeen, porque hay padres que golpean a sus hijos porque no sacan 20. Cuidado. No, ese error no podemos volver a cometerlo. Deuteronomios, capítulo 11, verso 18. Esto tenemos que aprenderlo todos nosotros. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Aquí está hablando Dios, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Y lo menos que hacen los padres es enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Les enseñan muchas cosas, pero menos la palabra de Dios. ¿Qué más? Y aún cuando Dios dice, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Qué bonito sería que una madre o un padre se levante a su hijo y le diga, hijo, hija, vamos a orar juntos. ¿No? Pero no. Levántate y haz esto y aquello. Enséñale a orar, oren juntos. Es lo mejor que pueden hacer. Los que tienen hijos pequeños es lo mejor que pueden hacer. Porque aquí Dios está mandando. ¿Qué más? Cuando te acuestes, cuando te levantes y las escribas en los postes de tu casa, en vez de poner cualquier póster de famoso, ponga ahí texto de la palabra de Dios. Y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes, más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, pero vuestro territorio, nadie, escuche bien, será vuestro territorio, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová en vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Aquí está hablando algo muy tremendo. Aquí está enseñando de todo lo que Dios puede hacer cuando tú enseñas la palabra de Dios a tus hijos. Todas las bendiciones, todas las puertas que se puedan abrir, hasta donde tú te puedas expandir. Pregunto, ¿por qué solamente la mayoría de personas en la iglesia son de condición, a ver, presten atención, son de condición económicamente baja o media? ¿Por qué son pocas las personas de condición económicamente bien acomodadas, se podría decir, que no están dentro de las iglesias? ¿Sabe por qué? Porque muchos no cumplen este parámetro. Cuando tú enseñas la palabra de Dios a tus hijos, cuando tú obedeces todo lo que Dios te manda, Dios te va a bendecir. ¿Por qué Dios no nos puede bendecir a muchas personas? ¿Por qué nos tiene que faltar cosas para nuestros hijos? Porque no hacemos las cosas como Dios manda. Porque si hiciéramos las cosas que Dios manda, Dios nos mandaría bendición, escuche, sin buscarla. La bendición, dice la Biblia, nos buscaría a nosotros. En vez de nosotros estar buscando bendición,
Dios nos enviaría la bendición que nos busca a nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros empecemos a obedecer lo que la Biblia dice, ¿no? Es más, la Biblia dice, en Romanos hay un texto que es muy precioso que muchos de ustedes toman. Todo, dice, a todo aquel que ama a Dios, dice, ¿qué pasa? Todas las cosas le ayudan a bien. Aunque pretendan hacer cosas malas contigo, aunque pretenda el diablo truncarte tu vida, si tú amas a Dios, todas las cosas, aunque te hagan daño, Dios revierte el resultado que el diablo quiere hacer. Convierte la maldición en bendición. ¿Cuándo? Cuando tú empiezas por esto, porque esto es para matrimonios. El padre y la madre, porque acá está hablando ya a los dos, no solamente el esposo y la esposa, a los dos les está hablando. Su deber es enseñar la palabra. Cuando ustedes no enseñan la palabra a sus hijos, no va a haber bendición. Entiéndalo, la bendición será un momento y luego se acabará, pero la bendición de Dios jamás acaba. La bendición de Dios es perenne, fluye y va creciendo y va creciendo. Esa es una prueba que es una bendición de Dios. La bendición de los hombres es por un momento. La bendición de Dios permanece cuando hacemos lo que la Biblia manda. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino. Escucha. ¿A quién le está mandando esto? ¿A los profesores? ¿Al presidente? ¿Al gobierno? Es a los padres. ¿Qué hacen muchos padres? Los mandan al colegio porque no quieren enseñarle. No, tu deber como padre primero es enseñar la palabra. Instruye al niño en su camino, o sea, cuando empieza a crecer, y cuando fuere viejo, jamás se va a apartar del camino de Dios. Eres tú, papá, mamá, el único que puede enseñar la palabra de Dios a tus hijos. No es la profesora de escuela dominical. Escuela dominical es un complemento. No es el pastor. Es el padre, tiene el deber de enseñar a los hijos. Son los padres. ¿Ok? El pastor instruye a los padres para que los padres instruyan a los hijos. Porque son ustedes los que tienen a sus hijos más tiempo en casa. Y si no lo hacen, pues después vendrán las lágrimas. Es la familia, entienda, y no la iglesia, repito. Es la familia y no la iglesia, ni la escuela dominical, la que tiene la responsabilidad primordial de instruir bíblicamente y espiritualmente a los hijos. Repito, es la familia, padre y madre. Tu deber, instruir bíblicamente y espiritualmente a tus hijos. No lo va a hacer la iglesia, no lo van a hacer otros. Eres tú y nadie más que tú. La responsabilidad de los padres incluye lo siguiente. Vamos a ver. 1. Los padres no deben tener favoritismo por los hijos. Escuchen, cuando hay varios hijos, no puede haber un preferido. No que mi varón, no que mi primogénito, no que él es más bonito que el otro. No, señor. En los hijos no puede haber preferencias, porque si hay preferencias, vamos a tener muy mal sinsabores, mis amados hermanos. ¿Por qué? Bueno, los padres, para con todos sus hijos, tienen que, 1, alentarlo, corregirlo, castigarlo con amor, tener compasión de él, tener bondad de él, humildad, tiene que tener ternura, tiene que tener paciencia para con todos los hijos por igual. Vamos a ver algunos ejemplos de padres que no hicieron esto. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver. ¿Quién recuerda la historia de Caín y Abel? La pregunta es, ¿por qué Caín mató a su hermano? Pero ¿por qué tuvo envidia de su hermano? Mire, Caín era el mayor. Ustedes se han puesto a pensar, bueno, una cosa que Caín haya ofrecido, o no, Abel haya ofrecido un mejor sacrificio a Dios.
Pero no tomando esa parte, vamos a tomar la otra parte, la parte de los padres. Exacto. Muchos teólogos, concuerdo yo, se nota por qué Caín, o sea, cómo Caín en su corazón le lleva al matar a su propio hermano, al que supuestamente tenía que proteger, cuidar. Es que como era el menor, bueno, algunos teólogos hacen sus posiciones y dicen, de repente lo querían más. Usted no ha visto, saque la cuenta, cuando hay un hijo menor, lo cuidan, lo abrazan, lo están con él. ¿Cómo cree que se siente el mayorcito, el otro hijo que ya no recibe sobre eso, ese abrazo? ¿Cómo cree que se siente? Eso se va sembrando aquí y se va sembrando aquí. ¿Usted no se ha dado cuenta? Lo mismo pasó con Caín y Abel. Caín empezó a tenerlo, a guardar eso aquí. Llegó un momento que explotó y mató a su hermano. No solamente fue por la ofrenda, fue un error que cometieron los padres. Este mismo ejemplo lo vemos con la historia de dos hermanos también, Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan de Esaú y Jacob, gemelos? ¿Qué pasó? Esaú, ¿quién lo quería? No, Esaú le quería al papá, ¿no? Isaac quería a Esaú y la mamá quería a Jacob. Imagínense qué tales padres. ¿Qué llevó? Esaú le dijo, cuando mi padre muera, le voy a matar. ¿Le dijo así o no le dijo así? ¿Por qué? Porque los padres no supieron criarlos a los dos por igual, amarlos por igual, a darles por igual. El peor error que puede cometer un padre es cometer favoritismos. Ese es el peor error que pueden cometer los padres. Y se ve en los hogares cristianos. Y eso tenemos que corregir mientras se puede. Porque cuando ya no se puede, ya no se puede. Hay hijos que se matan después, hermanos que se matan entre ellos. Y los padres lamentablemente ya no pueden hacer nada. Y la responsabilidad son los padres. Por eso la responsabilidad del padre es no tener favoritismo para con ninguno de los hijos. ¿Ok? Vamos, ¿qué más? ¿Cuál otra responsabilidad tienen los padres? Los padres deben encaminar a sus hijos a conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Cómo? ¿Que esto no lo hace el pastor? No, Señor. Lo hace el padre y la madre. No es tarea del pastor. Repito, los padres deben encaminar a sus hijos a conocer y aceptar a su Salvador, a Jesús como Salvador y Señor. Ok, vamos a ver dónde enseña esto la Escritura. Lucas 1:17. Lucas 1:17. Los padres tienen que convertirse así como Juan el Bautista. ¿Cómo era Juan el Bautista? A Juan el Bautista se le dio un mandamiento. Lucas 1:17. ¿Lo tienen? Dice, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Explico. Esta era la misión de Juan el Bautista cuando fue llamado, de preparar el corazón de los padres, o hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿De qué manera? Juan el Bautista tenía esa tarea, esa labor de hacer volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque no había, escuche bien, no había la unidad que tendría que haber entre un padre y un hijo. Por eso que la tarea de un padre es llevar a su hijo a Jesús, enseñarle quién es Jesús, mostrarle e indicarle quién es el Señor, para que conozca y aprenda de la palabra de Dios y nunca se desvíe. Convertirse en un Juan el Bautista, en alguien que prepare el corazón de sus hijos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, él pueda recibir a Jesús como Señor y Salvador. Hay muchos niños que no saben quién es Jesús, que tienen un concepto vago de Jesús. El padre, su deber es ir encaminándoles a quién es Jesús, para que cuando ya tenga la mayoría de edad,
entonces con toda mayoría de edad, él puede aceptar a Jesús ya en su corazón como Señor y Salvador. Pero si usted como padre no ha preparado el camino, nunca le ha enseñado, nunca le ha hablado de Jesús, pues entonces tendrá un grave problema. 3. Tiene que dedicar, el padre y la madre tiene que dedicar a Dios, a sus hijos, al comienzo de sus vidas. Dedicar a sus hijos a Dios. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Lucas 2:22. Lucas 2:22. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarle al Señor. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Le trajeron, ¿a los cuántos días? Al 8º día, ¿verdad? Ahora, el deber de un padre, estamos hablando de matrimonios cristianos, el deber de todo padre y toda madre es traer a su hijo para presentarlo al Señor. ¿Para qué? Para poder orar, para que el Señor ponga una protección en este pequeño nuevo que ha venido a este mundo, para que él crezca en el camino del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿se podrá hacer esto con padres inconversos que quieran dedicar sus hijos al Señor? La vez pasada tuvimos un ejemplo, en el aire libre, padres que querían dedicar a su hijo. La pregunta es, ¿se puede dedicar? Los padres querían, tanto el papá como la mamá querían dedicar a su hijo al Señor. La pregunta es, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Se puede, pero no se debe. ¿Qué dicen ustedes? Padres que no son cristianos quieren que Dios cuide a su hijo, quieren traerlo y dedicarlo al Señor. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Claro, lo hacen por ignorancia, pero no se puede. Según la Biblia no se puede. ¿Por qué? Porque el padre, ¿qué es dedicar? Por ejemplo, dedicar, hemos dedicado, qué sé yo, por ejemplo, el altar está dedicado. O sea, va a estar solamente para el servicio del Señor. ¿Ok? Hemos dedicado el teclado solamente para tocar canciones de alabanza. Dedicar es algo que se va a quedar para el Señor. Pero cuando un padre no es cristiano, no conoce las cosas de Dios, va a hacer que su hijo tropiece. Y eso va a generar que su hijo, varios espíritus inmundos puedan entrar en el cuerpo de ese niño. ¿Por qué? Porque están quebrantando el mandamiento de Dios, están quebrantando la ley. Por eso que cuando uno dedica al padre, primero se le dice al padre, ¿ustedes son cristianos? Sí, son cristianos. Ustedes tienen la obligación de instruir a este niño conforme va creciendo, les van a enseñar, lo van a instruir en el camino del Señor para que cuando se hagan no se aparte. Si los padres dicen no, no lo podemos dedicar, porque lo estaríamos haciendo un daño a los niños. Los padres solamente se dedican hijos de padres cristianos, que les van a enseñar el camino. Imagínense, yo que dedique un niño al Señor y luego el padre le está llevando al prostíbulo. ¿Para qué lo dediqué? Están cometiendo una herejía, ¿lo entiende? Un padre cristiano no va a llevar a su hijo a un prostíbulo. No sé si me están entendiendo. No se puede dedicar a niños que no son cristianos. Pero como estamos hablando de padres cristianos, de la familia cristiana, ¿cuál es el deber de un padre? Dedicar a sus hijos. Ni bien nacen a los 8 días, conforme a la ley, traerlo, presentarlo al Señor. Y ahí no acaba el asunto. Una vez que lo presentan al Señor, luego el deber del padre, mientras va creciendo, póngale dibujos cristianos, no le ponga dibujos que son mundanos, que le enseñan a ser más rebelde, desobediente. Siéntele, léale la Biblia, léale cuentos cristianos, enséñale a orar, enséñale a no decir malas palabras. El deber nunca va a acabar hasta el día que su hijo se case. Hasta ese día tiene responsabilidad el padre y la madre. Hasta que forma un nuevo hogar, hasta ese día el padre y la madre tienen responsabilidad para con sus hijos, de instruirles, no mantenerlos, ¿no? Tan mayores tienen que trabajar. Me estoy refiriendo al consejo, ¿no? Porque los consejos valen más que el dinero.
el dinero se agota, pero el consejo de un padre y una madre se llevan siempre aquí, siempre aquí. ¿Me entienden? Entonces, nunca se olvide, dedicar al Señor. 1 Timoteo 5:8 dice lo siguiente. 1 Timoteo 5:8. Este texto también vamos a incluirlo aquí en esta partecita. ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí no solamente lo veamos desde la manera de proveer económicamente o materialmente, también de proveer ¿con qué? Con conocimiento de la palabra de Dios, con conocimiento de la Escritura. A eso también se refiere el texto. El que no provee en su casa, el que no enseña en su casa, el que no instruye a sus hijos en su casa, pues lamentablemente, de verdad, no merecería ser padre. Porque un padre tiene una gran responsabilidad con un hijo. Su mayor responsabilidad, más que darle lujos, más que darle cualquier capricho, es instruirlo en el camino del Señor para que lo vaya bien. ¿Cuál es el otro deber de un padre y una madre? Enseñar a temer al Señor y apartarse de la maldad y a amar la justicia y a odiar el pecado. Repito, enseñar a temer al Señor y apartarse de la maldad, a amar la justicia y a odiar el pecado. Enséñele eso, por favor, a sus hijos. Enséñele que odie el pecado, que aborrezca el pecado, que vea qué es lo que hace el pecado, que el pecado mata. Enséñele que la paga del pecado es muerte. Enséñele que haga lo justo, aunque no le beneficie. Enséñele a hacer a su hijo lo correcto. Aunque llore su hijo, enséñele a hacer lo correcto, a hacer justicia. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. ¿Qué dice Hebreos 1:9? Dice: has amado la justicia. ¿Quién ama la justicia? La verdad que la mayoría no lo hace, porque a veces la justicia no nos conviene, pero hay que ser justo. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. A ver, presta atención. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. A ver, explico. Miren, esto es lo mejor que usted le puede entregar a su hijo, a su hija. ¿Qué pasa? Dice, cuando los hijos aman la justicia y aborrecen la maldad, Dios lo unge. Está escrito acá: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Cuando Dios ve en un niño, en un hijo, que siempre hay justicia, que aborrece el pecado, que odia la maldad, que se aparta de la maldad, Dios lo unge. La pregunta es: ¿por qué Dios ungió a David? ¿Acaso no había jóvenes más hermosos que David? ¿Acaso no había jóvenes más grandes que David? ¿No había más poderosos? Pero el corazón de David era distinto. David aborrecía la maldad, aborrecía el pecado. Dios no lo ungió a David solamente porque sí. El corazón de David era distinto. ¿Y cuándo aprendió eso? Por los padres. El padre tiene el deber de enseñarle a sus hijos lo que es justo, lo que es bueno. Si tu hijo coge algo que no le pertenece, enséñale a devolver, a no quedarse con lo que no le pertenece. Aunque llore, si llore, que llore, pero que aprenda a hacer lo correcto, que aprenda a compartir, que aprenda a ser buena persona, porque eso se aprende en el hogar, no se aprende en la escuela. Los buenos valores, la ética, se aprende en el hogar, no en la escuela. En la escuela se va a aprender matemática, álgebra, geometría, cualquier curso, no valores, no principios. Eso nace en el hogar. Los padres son los responsables de educar a sus hijos con eso. Por eso ahí dice la Escritura, y vuelvo a leer: has amado la justicia y aborrecido la maldad,
Por eso, como tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad, dice, te ungió Dios con óleo y te ha dado alegría más que a tus demás compañeros. ¿Quieres que tu hijo sea distinto a los demás? ¿Quieres que tu hijo sea alzado por Dios, sea, hermanos, agradable ante los ojos de Dios? Pues enséñale a ser justo, enséñale a ser correcto. No le cumpla sus caprichos, haz lo correcto, porque es por su bien. Eso enseñará que tú le amas. Quinto deber y responsabilidad de los padres para con los hijos. Anote, enseñarle a los hijos a obedecer mediante la disciplina bíblica. A ver, enséñale a tus hijos a obedecer mediante disciplina bíblica. ¿Cómo es eso? Proverbios capítulo 3, verso del 11 al 12. Proverbios capítulo 3, verso 11 al 12. ¿Lo tiene? Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Lo leyó? A ver, quiero que los padres lo lean una vez más. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Nunca digas Dios porque eres malo. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El padre al hijo que quiere, al hijo que quiere lo va a disciplinar, lo va a castigar, porque así manda la disciplina bíblica. Proverbios 13:24, si no te bastó, Proverbios 13:24, ¿qué dice? Vamos a otro texto. ¿Qué va a pasar con aquellos que no quieren castigar a sus hijos? No castigar por las puras, castíguenlo con justo juicio. Castíguenlo cuando hay que castigar. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otro más, por si no les queda de repente el falta. Proverbios 23, versos 13 y 14. Proverbios 23, versos 13 y 14. ¿Qué dice? Me estamos dando varios textos, ¿ah? 13, nota, Proverbios 23, versos 13 y 14. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, que significa infierno. A ver. Creo que este texto está más fuerte, ¿no? Este texto está más claro. No rehuses castigarlo. No digas, no, pobrecito, me da pena. Ah, bueno. Si tú no lo castigues, dice ahí, porque si lo castigas con vara no va a morir, porque el golpe pasa, pero la lección siempre queda. Escuche, el dolor pasa, pero la lección siempre queda. Y cuando tú lo castigas con vara, vas a librar su alma del infierno. Si tú no lo haces, lamentablemente estarás condenando más adelante al que tú dices amar. ¿Qué padre quisiera ver a su hijo en el infierno? Yo creo que ningún loco, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos padres van a enviar a sus hijos al infierno porque jamás los han corregido. Vamos a otro texto. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.
Hay algunos padres que dicen, no, yo los corrijo bajo mis reglas. No, señor, no, señora. Usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Usted ahora tiene que corregir no bajo lo que usted piensa. Usted corrija bajo lo que Dios manda en su palabra. Es decir, si quiere obedecer la Biblia, ¿no? Porque no podemos obedecer algunas cosas y desobedecer otras. Obedecemos o no obedecemos. Aquí dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Y qué es ser sabio? Sabiduría no es inteligencia, la sabiduría está más allá de la inteligencia. Necesito sabiduría para tener, qué sé yo, para tener una buena vida. Necesito sabiduría para tener un buen hogar. Necesito sabiduría para tener un buen esposo. Necesito sabiduría para tener buenos hijos. Solamente, dice ahí, la corrección da sabiduría. Mas cuando tú consientes a tu hijo, lo vas a avergonzar. Un día va a avergonzar al padre y a la madre. Si tú eres un consentidor, una consentidora, un día te van a traer mucha vergüenza. Será triste que lleguen y golpeen en tu casa y te digan, ¿sabes qué? Tu hijo, tu hija hizo esto, aquello. Será de mucho dolor. O tu hijo mató a tal persona. ¿Qué padre se sentiría contento de escuchar que su hijo ha matado a alguien? O que su hijo ha violado a alguien. Sería triste, ¿verdad? Y eso pasa cuando no hay corrección. Por eso, mire el verso 17 que dice, Proverbio 29, 17. Proverbio 29, 17, note. Dice, Proverbio 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si, repito, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ya no estamos, cuando somos mayores, ya no tenemos las mismas fuerzas. Necesitamos descansar, porque se van las fuerzas. Todos un día vamos a envejecer. Ese día ya no necesitamos tener problemas con nuestros hijos. Los hijos no están para dar problemas a los padres. Los hijos están para dar alegría a los padres. ¿Y cuándo tus hijos te van a dar alegría? Cuando tú lo hayas corregido desde pequeño, para que te den descanso y darán alegría a tu alma. Podrás, escucha bien, podrás irte de este mundo, padre, madre, tranquilo, sabiendo que criaste un hijo, una hija de bien, que nunca tu memoria lo hará que se avergüence, que nunca, escucha bien, tú te irás tranquilo sin pensar qué va a ser de él o de ella. Tú te irás tranquilo sabiendo que va a ser una mujer de bien, un hombre de bien. Pero si tú no lo has instruido, no lo has castigado, no lo has disciplinado, ¿qué pasará con tu hijo? El día que se muera, el día que tú no estés para correr atrás a defenderle, ¿quién le va a defender? Ese día será triste. Por eso que la Escritura manda a corregirlo. Hebreos 12, verso 7, dice lo siguiente. Hebreos 12, 7 y 8. Hebreos 12, verso 7. Dice lo siguiente. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No puede ser un hijo y no puede ser padre si no es disciplinado. Tú no te puedes llamar padre si no disciplinas. Porque no estás a la altura para poder llamarte padre o madre si no disciplinas. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué triste es escuchar esa palabra, bastardos. Alguien que no tiene padre se le llama bastardo. ¿Por qué? Porque el padre o la madre nunca lo corrigió, nunca lo disciplinó. El deber del padre y de la madre es enseñarle a obedecer mediante disciplina bíblica. ¿Ok? Sexto, ¿qué otro deber tienen los padres para con los hijos? Protegerlos, escuchen, protegerlos de las influencias impías, de la atracción del mundo
y de los compañeros inmorales. Ese sí es tu deber. Repito, protegerlo de las influencias impías, de la atracción del mundo y de los compañeros inmorales, porque va a haber amiguitos o amiguitas que van a conducir por un mal camino a tu hijo o a tu hija. Y tu deber como padre es protegerlos, enseñarles a que se aparten de esas personas. No haciendo distinción de personas, sino porque no quieres que se pierdan, al igual como ellos se han perdido. Vamos a ir a la escritura sobre esto, ¿ya? Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Sí. ¿Qué dice? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Tú quieres ver a tus hijos también, no sé, de esa forma como andan otras personas, pues entonces déjalos así con esos compañeros. ¿Cuánta gente tiene amigos que son drogadictos? Escuchen, escuchen. Bueno, ustedes saben que en consejería pastoral a veces uno no puede hablar cosas, pero solo para conocimiento. Hay cosas que los hijos hacen, y estoy hablando de padres cristianos, ¿ah? Hay cosas que los hijos hacen y que los padres a veces nunca se enteran. ¿Usted sabía que hay hijos que venden droga y sus padres ni siquiera lo saben? ¿Por qué venden droga? ¿Y por qué consumen droga? Porque sus compañeros se drogan. Y el padre nunca le dice nada. El padre, tu primer deber como padre o madre es preguntar: ¿quién es tu amigo? ¿Dónde vive? Mirar, estudiar a su amigo cómo es, cómo se comporta, obedece a sus padres. Eso es tu deber como padre y madre. Tú no puedes enviar a tu hijo o a tu hija a una casa de un amigo si no sabes cómo se están comportando. Tú tienes que ir y preguntar a la madre: ¿cómo es tu niño? ¿Te respeta? ¿Te obedece? ¿Es obediente? O sea, el deber, cuidarlo, protegerlo. Si tú quieres que tu hijo sea sabio, que se junte con sabios, porque si tu hijo se junta con gente que no le va a enseñar buenos valores, tu hijo o tu hija va a hacer lo mismo. La vez pasada a una señorita instruida en la palabra, me contaba un pastor, instruida en la escuela bíblica, se empezó a juntar con señoritas. Desde que una cristiana se juntó con señorita que le enseñó a ponerse pantalón. Y se puso pantalón porque la amiguita le dijo: mira, te queda bonito. Se puso pantalón y le gustó los pantalones. Y a escondidas se ponían los pantalones y se empezaron a maquillar. Y luego se perdió. Se fue al mundo. ¿Y quién es la responsable? Ella no, los padres. Porque los padres solamente tienen tiempo para ellos. Los padres tienen que tener tiempo para los hijos. Preguntar cómo están, observarlos, ver a dónde van, cuidarlos, porque es tu responsabilidad. Si no, un día Dios te va a tomar cuenta. Si tú nunca has cuidado y protegido a tus hijos, por eso que aquí la enseñanza dice: protege a los hijos de las influencias impías, de atracción del mundo y de los compañeros inmorales. El que se junta con sabios, sabio será; el que se junta con necios va a ser quebrantado. Abre tu Biblia conmigo, Proverbios 28:7. 28:7, Proverbios 28:7. Proverbios 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Qué está diciendo aquí? Que el que guarda la palabra es un hijo prudente, mas el que hace cosas que los demás compañeros hacen, pues entonces va a avergonzar tarde o temprano a su padre y a su madre. Y eso es triste. Es triste porque tú no lo vas a poder cambiar luego. Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Con respecto al mundo, vamos a ver qué dice la escritura con respecto al mundo. Primera de Juan 2, verso 15 al 17. Por favor, esto anótenlo y díganlo a sus hijos que lo lean. Estos textos supongo que lo van a anotar
lo van a apuntar y lo van a dar, hijo, lee estos textos. Porque es lo mejor que ustedes pueden hacer por sus hijos. Primera de Juan 2, versos 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué está diciendo? Padre, enséñale a tus hijos a no amar al mundo, a todo lo que el mundo entrega, la fama, el poder, la ostentación, que tu hijo no tenga ese deseo de hacerlo. Usted explícale, mira la fama a dónde le lleva, porque la televisión solamente muestra lo bonito de la fama, no que todos se aplauden, que tiene dinero, que puede viajar, pero muéstrale cómo está su vida, muéstrale cómo sus hijos se drogan, muéstrale cómo ellos se terminan matando, muéstrale lo que hace el mundo con todos aquellos que le hacen caso al mundo. El mundo hay que aborrecerlo. La Biblia dice, enseña a aborrecer al mundo. Y si eso no te basta, vamos a Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que ama el mundo, estamos hablando de la tradición del mundo, sus costumbres, sus tradiciones, todo aquello que te lleve a pecar, te vuelve enemigo de Dios. ¿Y quién quiere ser enemigo de Dios? Dios nos libre, ¿no? Del diablo te libra Dios, pero de Dios, ¿quién te va a librar? Nada. Entonces, sexto era: protege a tus hijos de la influencia impía y de la atracción del mundo y de los compañeros inmorales. Séptimo, estamos acabando, son 8 nada más. Séptimo, hacer saber que Dios siempre, escucha bien, hazle saber a tus hijos que Dios siempre está observando y evaluando lo que hacen, lo que piensan y lo que dicen. Enséñale por favor eso a tus hijos, que aunque tú no estés a su lado, enséñale que ahí Dios lo va a mirar, lo va a observar. Todo lo que ellos hagan, hasta lo que piensen o lo que digan a escondidas, todo Dios lo sabe y lo conoce. ¿Ok? Aquí podríamos hablar del Salmo 139, aquí bastante, no sé si nos da tiempo. Salmo 139, versos del 1 al 12, ya vamos a unos textos nada más porque es largo este salmo. Salmo 139, versos del 1 al 12. Tú léele este y enséñale que Dios lo ve todo, para que ellos entiendan. Para que cuando estén a solas no hagan las cosas que no deben hacer. Salmo 139, versos 1 al 12. ¿Qué dice? ¿Lo encontró? Alguien que traiga agua. No tengo saliva hablando. A ver, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Ve que Dios conoce tus pensamientos? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto, amén. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere ciertamente a las tinieblas que me encubran, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Aquí tú le enseñas con este texto a tu hijo que no hay nada donde se pueda esconder tu hijo. No puede hacer nada oculta. Todo Dios lo va a ver. Aún lo que él piense, aún lo que él sienta, Dios lo conoce. Enséñele, por favor, eso a sus hijos, a sus nietos. Enséñele que todo Dios lo ve, que todo Dios lo observa. ¿Ok? 8. Instruirlos diariamente en la palabra de Dios. Instruirlos diariamente en la palabra de Dios. ¿Cuántos padres lo hacen? Levanten la mano. Ahí están las manos. Sin dedos. ¿Cómo podemos llamar los padres si no lo instruimos en la palabra? Por lo menos enséñenle un texto a sus hijos cada día. Enséñenle. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Pero ¿por qué no va a ser por otra cosa? Deuteronomio 4:9. Deuteronomio, no Deuterodemonio. Deuteronomio. Escuche bien, hermana, está con sueño ya. Cuatro, 9. ¿Lo tiene? Estos textos no hemos enseñado, estos textos son nuevos, así que anótenlo. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, tus nietos. Enséñele la Biblia, por favor. No le ponga dibujo nada más, no le dé celular. Siéntese y haga y léale la Biblia. Porque si no, vamos a tener problemas. Deuteronomios 6, 5 al 7. Deuteronomio 6, del 5 al 7. Estamos en otro. Se llama tanque. Agua para las hermanas, se duermen. Agua para los diáconos. Tiene agua. Los diáconos se han dormido también. A ver, los ancianos. Agua a todos, con la manguera. Traiga la manguera. Dice Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todos los días de tu vida, entiéndalo, enséñale la palabra de Dios. ¿Ok? Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Porque los padres están contentos que su hijo sabe matemáticas, pero no sabe nada de Biblia. Contento que trae 20 en álgebra, pero no sabe nada de Biblia. Imagínate qué contento puede haber. Si al final, ¿para qué sirve? El conocimiento terrenal se queda aquí. Bien, ¿qué dice Timoteo, 1 Timoteo 4:6? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas, ¿ok?
¿Qué está diciendo? El apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo que todo lo que Pablo le enseñó, le está diciendo a su discípulo Timoteo, que si enseña a los hermanos será un buen ministro. Asimismo, si tú enseñas a tu hijo, a tu hija, la palabra de Dios, será una buena o un buen ministro de Jesucristo y nunca, escuche bien, nunca se apartará de él. Pero si no le enseña, no, yo quiero que mi hijo sea pastor, quiero que sea evangelista. Si nunca le has enseñado nada, hermana, ¿qué evangelista va a ser? ¿No? Tienes que enseñarle. ¿Qué más? A ver, 2 de Timoteo 3, 15 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso del 15 al 17. Capítulo 3, verso del 15 al 17. Usted sabe que, a ver, presten atención. Presten atención y leemos. ¿Quién fue Timoteo? ¿Usted sabe quién fue Timoteo? Timoteo fue el primer pastor joven. Jovencito fue pastor. Timoteo no era cualquiera. Timoteo venían a debatir contra él y el conocimiento que había en Timoteo, nadie lo podía, así como a Esteban, nadie le podía hacer frente. Y era jovencito, ¿no? Venían a decir, ¿qué me vas a enseñar? Pero para que usted entienda, cuando usted enseña a sus hijos desde pequeño, esos niños van a enseñar a muchos mayores que él. Y va a ser de... Imagínense, ¿no? ¿Qué padre no se va a sentir contento que su hijo enseñe a otros que son mayores que él, que tienen más años que él? Sería un orgullo bueno, ¿no? Una alegría ver que tu hijo, que tu hija está enseñando a otros que se supone que deben conocer más que él. Imagínense que así mismo pasó con Dios. Pero ¿por qué Timoteo llegó a convertirse en pastor? ¿Por qué Timoteo, siendo joven, llegó a tener tanto conocimiento? Bueno, ahí está. Dice, el verso 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde niño, a Timoteo, sus padres, su madre, su abuela Loida, su madre Eunice, él no tenía, su padre era romano, pero su madre y su abuela le enseñaron desde niño a Timoteo la palabra. Todos los días le enseñaron la palabra. Por eso dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, de las cuales las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A eso es lo que debe apuntar todo hombre y toda mujer. Ser perfecto, preparado para toda buena obra. Listo para todo. Hermana, hágame una oración por este endemoniado. No, yo no puedo, pastor. ¿Por qué? Hermana, vamos a orar por tal enfermo. No, yo no puedo. ¿Pero por qué? Hermana, usted predique. No, yo no. Que predique el evangelista. Todos aquí deberían predicar. Los pastores debemos dar doctrina, que son conocimientos profundos. Pero todos aquí deberían enseñar. Ese debería ser el parámetro. La iglesia creció porque todos enseñaban. Todos aprendían y lo que aprendían eso enseñaban. Desde la niñez empieza todo. Desde la niñez hay que aprender las sagradas escrituras. ¿Ok? Entonces, terminando, concluyendo. Los padres deben tener tal amor e interés por sus hijos. Porque para ser padre tienes que tener amor y tienes que tener interés por tus hijos, ya que los hijos, escuche, son la herencia que Jehová te ha dado. El mismo Dios te va a pedir cuenta algún día de los hijos que Dios te ha dado para criarlos, para que tú los ames, para protegerlos, para instruirlos y disciplinarlos conforme Dios ha establecido en su palabra. Dios te va a pedir cuenta. Padres, no se vayan de esta tierra sin instruir a sus hijos. Entréguenlo lo mejor. Por eso yo le decía a mi hija, lo mejor que yo te puedo dejar no es una casa o un carro. Lo que yo te voy a dejar es toda esa colección de videos y enseñanzas que tengo,
lo mejor que he aprendido, todo el conocimiento que Dios me ha dado, es lo mejor que te puedo entregar. Para que un día crezcas con bien y nunca te apartes y nadie te puede engañar, es el mejor tesoro que tengo. Porque ahí en esos videos está todo el tiempo, todas las canas, todas las arrugas, las ojeras que hemos pasado horas y horas estudiando, llorando y ayunando. Todo el conocimiento que Dios me ha entregado, ahí lo he vertido. Es mi mejor regalo que yo voy a entregar a mis hijos. El mejor regalo que usted puede entregar a sus hijos no es una casa, no es una educación, es el conocimiento de Dios. Para que cuando se vaya usted, Dios le siga protegiendo y bendiciendo. Téngalo siempre presente, por favor. Salmo 127, versos del 1 al 3, dice lo siguiente. Quiero terminar con este texto también. Salmo 127, versos del 1 al 3, dice lo siguiente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan, dice ahí, de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por favor, este texto ténganlo muy, pero muy presente. Salmo 127, verso del 1 al 3. Si ustedes entienden estos 3 versos, su vida va a cambiar. Por favor, léanlo siempre, estos 3 textos bíblicos. Estos 3 textos bíblicos enseñan muchas cosas. Hay muchas enseñanzas. O sea, está diciendo que si Dios no está en tu camino, por más que tú le dejes $1.000.000 a tus hijos, que le dejes, qué sé yo, 3 casas, lo dejes lo que sea, lo va a despilfarrar, se va a ir todo. Si Jehová no está, en vano va a ser. ¿Ok? Y termino con lo siguiente, Salmo 119, 105, porque ya los noto cansados, yo también estoy cansado. Acuérdese de este texto muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra es la que nos va a alumbrar nuestro camino. Si amas a tu familia, escucha bien, si amas a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, pues entonces enséñale esta palabra. Dios lo bendiga, glorificamos al Señor y entregamos esta enseñanza. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios lo bendiga.